Gracias Jesús, gracias Señor. Demos gracias a Dios por su presencia, porque Él es bueno siempre, Señor. Gracias, Señor, porque estás aquí con nosotros el día de hoy, Señor. Gracias porque podemos sentirte, Señor. Gracias porque podemos sentirte dentro de nosotros, Señor. Sigue formando lo que tengas que formar en nosotros, Señor. Enséñanos a través de tu palabra el día de hoy lo que quieras decirnos, Señor. Tu palabra dice que toda tu palabra es útil para redarguir, Señor, para enseñarnos, Señor, a conocerte más, Señor, a aprender más de ti, Señor. Te pedimos que prepares la tierra de nuestro corazón, Señor, para poder ser una buena tierra, Señor, en la cual esa semilla que tengas para nosotros pueda habitar, Señor, y pueda germinar. Gracias, Señor, te damos gracias y toda la gloria es para ti, toda la gloria. Levantemos el nombre del Señor, toda la gloria es para Él, para Él. Gracias, Señor. Ok, pues Dios los bendiga a todos. ¿Cómo están? ¿Qué tal están? El día de hoy pues vamos a hablar de algo que ya estuvimos repasando la semana pasada con Naomi. Primero que nada, pues el Señor siempre es bueno, siempre nos habla de diferentes maneras. Él trabaja de diferentes maneras con cada uno de nosotros, y es importante que no olvidemos siempre darle la gloria por todo lo que Él hace en nuestras vidas. Así que primero que nada, pues, ¿quién se recuerda más o menos de lo que hablamos la semana pasada? Hablamos de las raíces de confianza. El árbol de confianza, este es un libro muy muy bonito de la doctora Hicks, en el cual ella explica cómo es importante que nosotros seamos un árbol plantado junto a corrientes de agua. Entonces les voy a pedir favor, perdón, no sé qué dice ahí, que nos vayamos a Salmo 1:3, por favor. Aunque yo sé que ya la mayoría de nosotros nos lo sabemos, pero es importante siempre recordarlo, ¿verdad? Si alguien, cuando lo tengan, me dicen amén. Yo todavía no lo tengo, entonces espérenme. Ok, pues bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Aquí dice que la confianza es como un árbol, que tenemos que ser plantados junto a corrientes de agua. ¿Y qué son estas corrientes de agua? Es las aguas de su palabra. Tenemos que estar constantemente yendo a esa palabra. También vamos a ir a Jeremías 17:7. Jeremías 17:7. Del 7 al 8. Téngame paciencia que buscar un versículo con una mano me cuesta. 7 al 8, ok. Dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Amén. Entonces, ¿qué habla aquí? Que el varón que confía en el Señor tiene su confianza en el Señor. Y aprendimos la semana pasada que así como una semilla que en lo natural tiene que ser plantada en una buena tierra, esta muere al ser plantada, ¿verdad? Y al ser plantada empieza a irse hacia abajo. Y ese brote, hay dos brotes, que es uno de humildad y uno del brote exaltado. Que el de humildad es eso, o sea, irnos hasta abajo, humillar a nosotros mismos y entrar en esas profundidades del amor del Señor para que encontremos esas aguas, que son las aguas que buscamos de su palabra para que nuestro árbol vaya creciendo. Y aparte está el brote exaltado, que si una vez la semilla va profundizando en sus raíces, dependerá de la profundidad de la raíz, lo grande que va a ser el tronco y las ramas. Entonces,
aquí vemos tanto el lado crucificado del Señor en su humildad, como el lado exaltado cuando Él resucitó. Entonces no olvidemos eso, que estos dos brotes es súper importante que nos humillemos, y la humildad solo la encontramos en esas pruebas que Él tiene para nosotros. Y son en esas pruebas en las que tenemos que ir fortaleciendo nuestra confianza en Él y conocerlo a Él, porque ¿cómo vamos a confiar en alguien que no conocemos, verdad? Entonces, la semana pasada vimos que estas raíces van formando esas creencias que tenemos nosotros. Puede que yo crea que Dios es bueno, que yo crea que Él es eterno, que yo crea que Él es fiel, que yo crea que Él es bondadoso, que yo crea que Él es salvador. Pero otra cosa es que esa confianza llegue a ser tal creencia en mí que se formen esos troncos y esas ramas que generen confianza. Pero eso solo lo genero conociéndolo más, conociendo cada una de las características de su naturaleza en su nombre. Y por último, el fruto, ¿cuál va a ser? La fe. Que tengamos fe en el Señor, que Él es un fruto del Espíritu, ¿verdad? Ahora, vimos que conocer a Dios no es lo mismo que solamente saber de Él. Aquí, ¿a qué nos referimos? A que conociéndolo es teniendo una experiencia con Él, conociendo que esa semilla que Él nos da a través de una persona, a través de leer su palabra, a través de que oramos, pueda generar una experiencia y podamos conocerle a través de esa semilla. Luego, también aprendimos que las pruebas se convierten en oportunidades para aumentar nuestras raíces invisibles en el creer. ¿Por qué es la raíz invisible? Porque yo no puedo ver cómo están las raíces de ustedes, así como ustedes no pueden ver mis raíces, porque es invisible. Pero eso solo va a depender de mi trabajo como cristiana, de conocer al Señor y atreverme a meterme a esa profundidad y conocer a través de su palabra todo lo que Él tiene preparado para mí. Aparte, también vimos que un corazón confiado pone fácilmente su situación en las manos de Dios. ¿Por qué? Porque si yo no voy a entregarle algo tan preciado o algo que me incomoda, algo que me estorba a alguien que no conozco, porque no sé qué va a hacer con eso. Entonces me entra el temor, me entra la duda. Pero ¿qué hacemos si confiamos en Él y sabemos que si se lo damos, Él va a hacer todo por hacernos sentir mejor, por quitarnos esa carga, por formar en nosotros lo que Él tiene que formar, ¿verdad? También vimos que así como todo árbol va creciendo, también nosotros vamos teniendo una diferente madurez espiritual cuando se produce este fruto de la fe en nosotros. Y también aquí sentí importante colocarlo, ya que la doctora Hicks nos ha enseñado a través de la triple naturaleza, que a través del ojo podemos también, o sea, está nuestra vista como lo físico y lo del cuerpo, ¿verdad? Y luego está del lado del alma nuestra imaginación. Y es tan importante santificar nuestra imaginación porque el enemigo ahí es donde primero nos ataca. Entonces ahí es donde va a venir el enemigo a poner ese temor, a poner esa semilla de amargura, de rencor, de inseguridad. Y es donde si no ponemos atención a nuestros ojos espirituales, que es el fruto de la fe al final, ¿verdad? Entonces es súper importante que santifiquemos nuestra imaginación. Así como hay árboles buenos que tienen su raíz en creencias, que es en cada uno de los nombres del Señor y de su naturaleza, también puede haber raíces de incredulidad en nuestro corazón. Raíces de incredulidad van a generar un tronco o ramas de desconfianza. Y esto va a llevar a que el fruto sea la duda. O sea, no vamos a tener fe, sino que, y esta duda no solo nosotros la cargamos, sino que a veces hasta la contaminamos a los demás con lo que decimos y no creemos. Entonces esa duda también la contagiamos a los demás. Entonces quiero que nos vayamos a Mateo 3:10, por favor. Mateo 3:10. Y dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que también pueden haber árboles que no sean buenos, que no sean de confianza. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? O sea, el Señor nos manda aquí
a cortarlo con el hacha. El hacha la tenemos junto a nosotros, o sea, está junto a nuestras raíces, y es necesario que el Señor sea esa hacha que corte o que queme con el fuego de su Espíritu Santo, con las aguas de su palabra. Es cuando Él va fortaleciendo en nosotros y va quitando toda esa incredulidad, todo cuestionamiento o toda duda, ¿verdad? También en Isaías 40:24, por favor. Ahí vamos a ver también cómo habla de las naciones en sí, pero como toda palabra es útil para nosotros, ¿verdad? 40:24. Como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como soplan ellos se secan y el torbellino los lleva como hojarasca. Entonces, ¿ahí qué pasa? Si no están las raíces profundas, ¿qué va a pasar con el árbol? Se va a caer, o sea, no tiene raíz y no va a ser algo que nosotros podamos compartir con los demás o que podamos darle gloria al Señor, sino que no, o sea, simplemente no nos esforzamos, no pudimos profundizar en ese amor y que la raíz profundizara hasta llegar a esas aguas, ¿verdad? Vimos que hay 14 raíces. En sí, pudimos ver que todas se relacionan con un nombre del Señor o algo que representa o que describe al Señor Jesús y a Dios, ¿verdad? Entonces, primero que nada, vamos a ver cómo la semana pasada vimos más que todo en una rápida descripción qué es conocerlo, como su santidad, o sea, como si Él es santo, si Él es justo, si Él es poderoso, su terrible majestad, que aquí esta palabra terrible no quiere decir como temor, sino que es un temor, pero no es un miedo, es un temor reverente que tenemos que tener hacia el Señor. También está juicio, que Él es el único que conoce todas las cosas, entonces nosotros quién somos para juzgar, ¿verdad? O poner nuestros propios veredictos. Refugio, porque Él es en sí eso que nos rodea constantemente. Si nosotros le damos la cavidad de creer que Él es nuestro refugio y no dejamos que entre nuestros temores o esas dudas. Sol y escudo. Me pareció bastante interesante, ya que si quieren vámonos a... Ahorita les digo. Bueno, pero vamos a sol y escudo, permítame. Ay, es que, ahí está. Okay. Démosle un aplauso al Señor porque Él es bueno. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Vamos a ir a Salmo 84, por favor. 84:11. Y ahí dice: porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová. Y aquí es bastante interesante que esta palabra sol, así como un sol que tiene sus rayos que nos alumbran y nos iluminan, así es el Señor también. Y Él, ¿con qué nos ilumina? Con su gracia y con su gloria. Y sobre todo, ¿qué es lo que Él va a iluminar? Va a iluminar nuestras tinieblas, ¿no? Todo lo que tengamos oscuro dentro de nosotros, y que Él sabe que lo único que puede iluminarlo es su luz. También el Señor, así como toda planta que necesita, a pesar de que sus raíces lleguen a lo más profundo para nutrirse con el agua, también necesita del sol, ¿no? Entonces, bueno, hay algunas plantas que no lo necesitan, pero la mayoría de las plantas necesitan del sol, y el sol del Señor es tan sabio para saber la cantidad adecuada y correcta que nosotros necesitamos en nuestro ser. Entonces, a veces es cuando venimos y pensamos, ¿será que merezco esto? Yo creo que merezco más. Y eso, o sea, no debe de ser así. Ahí empieza esa duda, ¿verdad? Entonces, Él sabe exactamente la cantidad que necesitamos. También está, que es un escudo, ¿verdad? Como decía aquí, es sol y escudo. Y un escudo
no solo nos protege de nosotros mismos, sino que también de los demás. ¿Por qué de nosotros mismos? Porque en nosotros están esos pensamientos, esas luchas que podemos tener en nuestra mente y en nuestra imaginación, que el enemigo toma posesión y trata de confundirnos. Entonces esto nos protege de nuestra propia lengua incluso, y de la lengua de los demás, de las ofensas de los demás. Y empezamos a ver a las personas que nos ofenden o nos hieren como instrumentos de la obra del Señor, y no como empezamos a quejarnos o a desearles el mal, sino que ellos son instrumentos, ¿verdad?, que el Señor está usando. Ahora vamos también con grandeza. Grandeza viene de la palabra retorcer, y me pareció como bien interesante porque en sí retorcer es como, lo personifican como, bueno, lo materializan como que fuera un lazo fuerte. Y un lazo se forma a través de entrelazar pequeños hilos, ¿verdad? Entonces, si nosotros dejamos que esas cuerdas de amor del Señor se vayan entrelazando con nuestro ser, es donde vamos entendiendo esa grandeza del Señor y que todo es gracias a su gloria, ¿verdad? También vimos también la de misericordia, que sabemos que el único que nos puede ayudar, que nos perdona, que es tierno, que nos tiene la paciencia, es el Señor, ¿verdad? Y aparte de todo eso, nos enseña también a perdonar a los demás, porque no solo es que me perdonen a mí, sino que también es perdonar a los demás, ¿verdad? De igual manera, está justo Dios y único Salvador. Y aquí quiero que nos vayamos al Salmo 23. Sé que ese también ya nos lo sabemos muy bien, pero el Salmo 23, o sea, como toda la Biblia, siempre encontramos más, ¿verdad? Y encontramos más de qué sacarle jugo, porque es tan rica, ¿verdad? Y tan rica en Él, ¿verdad? Y encontrarlo a Él en diferentes maneras. No sé qué está pasando con esto, que no me agarra, pero... bueno, vamos a ir a Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Aquí pastor, me detengo aquí porque dice que es alguien que cuida, que apacienta, que alimenta, que sustenta. Entonces, en sí, la palabra Salvador tiene muchos significados. Dentro de ellos está de que Él es alguien que liberta. Entonces, si Él me liberta, ¿de qué me va a hacer libre? Y aquí dice que nada me va a faltar. Entonces, soy libre de carecer. También soy libre de hambre, porque el pastor me alimenta, me sustenta. Soy libre de sed. Sigo. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Confortará significa restaurar, hacer algo nuevo, hacer volverse. Y aquí habla de cómo el Señor también nos libera de tener un alma destruida, y Él la restaura. Entonces también nos libera de tener un alma cautiva hacia algo. Luego también está que me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Aquí nos libera del temor, ¿verdad? Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y aquí la palabra vara y cayado es autoridad, es apoyo. O sea, incluso dice, es echar ramas. O sea, no voy a caerme porque Él me sostiene. Él es mi apoyo. Sobre Él, o sea, si yo lo reconozco como mi autoridad, voy a seguirlo a Él. También dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Aquí Él también nos libera de nuestros enemigos, y enemigos no simplemente puede ser aquel que me cae mal o que siempre me saque a piedra de tropiezo, por así decirlo, no, sino que también son todas esas aflicciones que podemos tener, que son enemigos en nuestra mente. Y también podemos ver que en el 6, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Entonces Él nos hace libres de vivir abundantemente. Y aquí la palabra que me llamó bastante la atención es moraré, porque en sí es sentarse, es permanecer, es habitar. O sea, aquí no quiere decir que yo soy solo una extraña que va a llegar de vez en cuando, sino que yo constantemente. Y aquí no solo soy una huésped, o que solo, bueno, el Señor hoy va a venir a estar conmigo hoy, solo hoy, porque hoy es el huésped, sino que es todos los días. Entonces todos los días es prepararle un lugar en la tierra en nuestro corazón para que Él habite.
Gracias, Señor. Va. Ahora, también vimos que Él es un Dios celoso. Y al decir que es celoso, no quiere decir que no pueda, que sea así como controlador o que, o sea, no. Pero Él guarda un celo, que celo es ser ferviente o vigilante. Dice, demanda una lealtad exclusiva. O sea, imagínense, es una lealtad exclusiva. O sea, no es solo por hoy sí voy a orar, hoy sí voy a darle el tiempo al Señor, porque hoy sí, pero después quizás no. O sea, no, es exclusivo. O sea, solo es para Él, es una lealtad que solo es hacia Él. Y aquí podemos ver, como decía Nao la semana pasada, que Él también ve un celo de nuestro afecto. ¿Y por qué de nuestro afecto? Porque nuestro afecto va ligado con lo que nosotros adoramos, ¿verdad? Entonces, si nosotros le estamos dando lugar a otra cosa que no sea Él, ¿a qué estamos idolatrando? ¿O qué estamos adorando, verdad? También Él es celoso de nuestro tiempo. Él es celoso de la tierra de nuestro corazón. Él es celoso por la gran ciudad que quiere formar en nuestro corazón. Él quiere formar esa gran ciudad. Entonces, ¿cómo nosotros no vamos a veces dudamos si le pertenecemos o no? Y eso es tan importante porque nos ayuda a saber con quién estamos, de quién venimos, a quién pertenecemos. Y por él son todas las cosas. Vamos a irnos a Nahum 1:2. Y dice, Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Aquí también habla de que yo no tengo por qué dignarme de venir y pensar que yo tengo que vengarme. Yo tengo la venganza y solo yo puedo. Y es que tal vez el Señor no es, tal vez es muy grande eso para Él. No, yo creo que mejor lo hago yo. Y no podemos, o sea, no podemos pensar así porque es pensar, ponernos a nuestro yo como ese ídolo también, ¿verdad? Ahorita voy a profundizar más en bondadoso, luz y amor, pero quiero que nos vayamos a primero hacernos estas preguntas. Porque muchas veces podemos creer que tenemos esta raíz, pero ¿qué tan profunda es? O si realmente no la tenemos, ¿verdad? Entonces, primero que nada vimos que Dios era santo, ¿verdad? Entonces, si Dios es santo, creo que Dios es digno de que yo sea separada para Él. O sea, eso se los pregunto a ustedes. O sea, ustedes se han hecho esa pregunta. ¿Será que sí debo de separarme? Justicia. Creo que Dios es injusto cuando veo que el impío prospera. Cuando vemos a los demás y vemos que les va bien y ellos no vienen a la iglesia o salen a fiestas. O sea, miramos más la paja del otro que la nuestra, ¿verdad? Entonces eso es súper importante. También la de poder. Poder dice, creo que Jesús me puede ayudar a enfrentar los retos que ha puesto delante mía. ¿Creemos eso? ¿Creemos que toda prueba que el Señor nos pone es para nuestro bien? ¿Creemos que Él ya tiene la salida? Terrible majestad. Creo que todo es gracias a mi capacidad, belleza y poder. Creo que todo es porque yo soy así. O sea, yo estudié, yo fui la que estudié, yo me gradué, yo fui la que levanté la mano, yo fui la que fue por esa persona. Y olvidamos que hay alguien mayor que nosotros. Creo que Dios está en control de todas las cosas. ¿Creemos que Dios está en control? O a veces, ay no, a mí me pasa mucho. O sea, yo soy demasiado, a mí me gusta tener el control de todas las cosas y si algo no sale bien, es como, entonces, para mí es difícil. O sea, porque a veces me cuesta, quiero estar como, más que todo en relación a la salud de mi mamá, quiero estar como pendiente de todo y ahorita que ya no vivo con ella, o sea, me cuesta esa parte. Pero sé que, o sea, del descansar en el Señor me ayuda a ver que Él tiene el control de todas las cosas, ¿verdad? Entonces, ahora, juicio. Creo que Dios debería hacer las cosas a mi manera. Creo que yo tengo un mejor veredicto de esa persona.
O Señor, yo creo que aquí te confundiste. Yo creo que aquí debería de ser de esta forma porque la vez pasada le salió bien a aquella persona. Así. Refugio. Creo que puedo encontrar en el Señor refugio contra toda amargura y falta de perdón. Aquí creemos que el Señor puede liberarnos de perdonar a los demás. Creemos que Él puede ser capaz de perdonarnos, porque eso también es una duda que a veces nos acecha. O sea, ¿será que y volvemos a pedirle perdón al Señor y volvemos a traer eso al altar? Porque no creemos en que Él ya nos perdonó y que Él es perdonador. Sol y escudo. Creo que merezco más de lo que Dios me permite tener. Aquí era como lo del sol, ¿verdad? Que a veces nosotros, yo creo que necesito más sol, porque aquella persona ya parece tener, o sea, que le diste más y a mí, ¿por qué no va? Yo merezco más. Yo prefiero estar en esta posición porque creo que me va mejor. Yo no creo que donde tú me pusiste no es el lugar correcto. Tal vez yo no debí nacer en Guatemala. ¿Por qué no me pusiste en Europa? o sea, queremos saberlo todo. Creo que Dios puede ayudarme a restringir y controlar mi lengua. ¿Por qué pasa eso? Porque si no tenemos el escudo, ¿qué pasa? El Señor o sea, nosotros no le permitimos que sea nuestro escudo. ¿Cómo vamos nosotros a cuidar lo que digamos a los demás? ¿Cómo vamos a restringir nuestra lengua que a veces solo habla por hablar y no piensa lo que dice? ¿Cómo podemos también escudarnos de los demás? Él es ese escudo que nos protege de cualquier falta de los demás. Creo que Dios me puede proteger de las ofensas de los demás. ¿Creemos eso? No, creo que ese hace ese bullying así grueso, entonces yo creo que ese sí el Señor es mucho para el Señor. O no, es que mi jefe o sea, ustedes no conocen a mi jefe, o sea, no. Hay que dar gracias por todas esas cosas, ¿verdad? Grandeza. Creo que mi problema es más grande que Dios. Creo que mi problema es imposible de resolver para Dios. Creemos eso, creemos que ya pedimos muchas veces, ya ha pasado mucho el tiempo, somos muy impacientes y pensamos que el Señor se olvidó de nosotros. Misericordia. Creo que debo perdonar y ser misericordioso con los demás, así como Dios me perdonará a mí. Creo que los demás merecen mi perdón. Los demás también se confunden, ¿no? Son humanos, ¿no? Creo que Jesús realmente me perdona cuando confieso mis pecados. Si yo vengo y confieso mi pecado, creo que Él realmente me perdonó, o yo me perdoné a mí misma también. Y el único que puede darnos esa visión de vernos de la forma en la que Él nos ve es Él, porque Él nos ama, ¿verdad? Justo Dios y único Salvador. Realmente creo que soy salvo. Puede que nos pensemos eso. O sea, ¿será que sí recibí la salvación? Y aquí un testimonio muy bonito que me contó Marco de su mamá, que ella tenía esa duda. Y, o sea, a mí se los cuento porque, o sea, es para darle gloria al Señor. Pero ella tenía esa duda y oraba por eso y oraba por eso. Y si no estoy mal, fueron a una convención de matrimonios o algo así, o alguna actividad, un cumpleaños. Bueno. Y en ese cumpleaños se acercó alguien a ella al final y le dijo: Nancy, por lo que tú estás dudando o tienes esa duda, dice el Señor que ya te lo dio, o sea, ya te fue dado eso. Entonces, o sea, imagínense, o sea, y tú ya tienes un lugar, sí, ¿verdad? Tú ya tienes un lugar en los cielos, ¿ya? Las puertas de los cielos ya están abiertas para ti, imagínense. O sea, y a veces pensamos: ay, Señor, creo que no me escucha, no, o sea, ya oré mucho por este problema y parece que no, ¿eh? Y el Señor tiene tanto cuidado de escucharnos. O sea, Él nos ama, pues. O sea, como Él nunca olvida una oración en la cual no hayamos derramado nuestras lágrimas, en la cual no nos hayamos derramado a Él y expuesto totalmente, porque eso es lo que hacemos. O sea, aquí tal vez aparentamos, estamos bien, ¿sí? Pero en nuestro cuarto de oración es cuando podemos ser nosotros mismos con Él y: Señor, me cuesta, ¿verdad? Creo que Dios puede darme la victoria. Creo que Dios puede librarme del temor y del orgullo.
¿Y por qué es tan importante esta parte? Porque si dejamos, así como vimos que había un árbol en rojo, ¿verdad? Ese árbol en rojo, si dejamos que eso crezca, estamos dándole lugar al enemigo de darle lugar al temor, a la duda, a la incertidumbre, ¿ya? Y cuando estamos parados en eso, o sea, eso se tambalea, eso no es algo firme en lo que podamos decir, el Señor está aquí. O sea, el Señor dice que yo puedo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero olvidamos todo lo demás, ¿verdad? O sea, olvidamos que Él es el que nos da la fortaleza, no es yo porque yo puedo, porque yo lo hice. Olvidamos muchas cosas que en la palabra Él nos ha enseñado, a través de su palabra. También vamos a, celoso. Creo que a Dios no le importa si regreso a hacer cosas que ya le había entregado. Nuestras entregas. Creemos que si él no es celoso de, tú ya me lo entregaste, o sea, tú ya me diste eso, ¿por qué vuelves a esa cosa? O no me lo diste del todo, o sea, solo me diste una parte. El Señor sabe que está ocupando su lugar. Creo que le pertenezco al Señor y debo actuar como tal, porque muchas veces sabemos, o sea, si el Señor habita en nuestro corazón, Él es santo. Y como si Él habita en nuestro corazón, nosotros no vamos a querer tener una vida de santidad o de separación. Como si Él es bueno, yo no voy a reflejar esa bondad hacia los demás. Como si Él es amoroso, yo no voy a reflejar eso también. Entonces, el vestirnos también como tal, al decir vestirnos no es con ropa física, sino que es vestirnos en nuestras actitudes, cuando ayudamos a los demás, lo ayudamos de corazón. Bondadoso. Creo que Dios permite que cosas malas pasen porque tiene un propósito. Creemos que siempre hay algo detrás, a pesar del dolor o de lo que pueda dolernos, afectarnos. Y eso es lo importante de que sea una raíz que tiene que profundizarse, porque yo estoy 100% segura que si el Señor no hubiera puesto pruebas de dolor en mi vida, yo no estaría aquí. O sea, yo no podría estarles diciendo lo grande que es el Señor, porque en sí es optar por, ya sea encontrarlo a Él, buscarlo a Él, y eso no se va a comparar nada con la gloria de encontrarlo, porque encontrarlo, o sea, es lo que nos llena, lo que nos satisface, es lo único que nos sacia. O sea, él es grande, Él es bueno, Él es maravilloso, Él es amoroso, ¿ya? Él me perdona a pesar de ser como soy. O sea, imagínense, ¿ya? O sea, nosotros a veces nos quejamos de los demás o de en qué situación nos ha puesto el Señor, pero no miramos el detrás, y a veces solo preguntamos al Señor, ¿por qué a mí? ¿Y por qué no le preguntamos para qué quieres? O sea, ¿qué quieres que yo aprenda a través de esta situación? Haz algo en mí para entender ese propósito. Creo que aún en medio de la prueba, Dios es bueno y debo de dar gracias. Y hoy cantábamos, Dios es bueno, lo cantamos y así. Pero salimos allá y de repente me roban. Dios es bueno. No, también, o no, o es más difícil, ¿verdad? O en el trabajo me pasó esta situación y Dios es bueno, o sea, y es estar meditando en eso constantemente, porque si no, solo venimos aquí a dar una imagen de lo que no somos, ¿verdad? Luz, creo que Dios es la única y verdadera luz que puede alumbrar mi vida. Creemos eso, creemos en el Señor, creemos en Jesús como tal, como nuestro Salvador. Creemos que Él es la luz verdadera que vino aquí al mundo a iluminar nuestras tinieblas. Creo que el Señor es aquel que puede alumbrarme y disipar mis temores. Creo que Él puede alumbrarme. Creo que la luz de su palabra tiene ese poder. Creo eso. Creo que el Señor ilumina mis tinieblas con su palabra. Y muchas veces oramos, tenemos nuestro tiempo con el Señor, vamos a leer su palabra y sentimos que todo está en chino o que no lo comprendemos. Y pensamos, bueno, o sea, tal vez no lo hice de la forma adecuada, no tuve la actitud correcta. Pero es tan importante pedirle al Señor que descienda con su fuego,
porque sin su espíritu no podemos, o sea, solo va a ser por nuestra propia prudencia, por lo que nosotros poquito entendemos, y aún con eso poquito que entendamos, el Señor va a hacer algo. Pero es tan importante pedirle al Señor que descienda a Él y que Él nos vaya guiando por qué leer, qué entender, porque muchas veces somos así, que no, o sea, sacamos nuestras propias conclusiones, y es como yo siento que el Señor está diciendo acá esto y esto, y tal vez el pastor ya tiene una prédica de eso y era todo lo contrario de lo que habíamos dicho. Y no estoy diciendo que, pero o sea, es cierto, a veces necesitamos de esa guianza de los demás y también sobre todo la guianza del Señor, porque si no vamos creando nuestras propias conclusiones. Amor. Creo que el Señor me ama tanto como dice su palabra. Creemos que Él nos ama. Creemos y le damos valor a ese sacrificio que Él hizo por nosotros en la cruz. Valoramos ese sacrificio, o simplemente Él murió por mí, pero también por Él. O sea, a veces somos muy egoístas, ¿no? No entendemos el propósito de cómo es el que Él ama, la profundidad de su amor. Y otra vez, y nuevamente recalco, o sea, solamente vamos a entender esa profundidad del amor de Dios, o sea, humillándonos en esas raíces, conociendo más ese nombre, y que Él nos dé una experiencia a través de eso. Busco su voluntad para corresponder al amor que Él me dio. Muchas veces conocemos a alguien y empezamos a salir con esta persona. En mi caso no fue así, pero o sea, sí, o sea, vamos conociendo a alguien, o sea, ¿cómo es que vamos enamorándonos de alguien? Es porque vamos conviviendo con esa persona, vamos conociendo qué le gusta, qué no le gusta. Y el conocer al Señor es también conocer cuál es su voluntad. Y si no pasamos tiempo con Él, no vamos a generar una relación con Él, porque no es una religiosidad, es formar una relación con Él y contarle cómo estoy, cómo me siento, qué me cuesta, y que Él me fortalezca a través de eso, ¿verdad? Y hay veces que no entendemos qué nos está afectando, y solo con de verdad dejar que el Espíritu descienda y nosotros, y que el mismo Espíritu interceda por nosotros vamos a darnos cuenta cómo Él nos llena, ¿verdad? Diles, o sea, su amor es tan grande. Ama a mi prójimo como a mí mismo. Amamos a los demás. Y esto es algo que muchas veces nos enfocamos mucho en así debo crecer y solo yo, y voy avanzando, ya voy llegando a esa estatura y que así va. Pero y nos olvidamos de los demás, nos olvidamos de que también, o sea, es parte de eso también. Y muchas veces hay mucha gente que deja de venir y nos olvidamos porque posiblemente pensamos que esa persona está alejada, y aunque intentemos, nos enojamos si no nos contestan, o nos echamos para atrás y vemos que algo no está bien, porque no sé, podemos contagiarnos de la forma que no queremos, en lugar de ser esa luz que puede iluminarlos y darles amor, recibirlos con amor, con esa palabra que ellos pueden estar necesitando, aunque pareciera como que no. Amo a mi prójimo como Jesús me ama a mí. Eso lo hemos estado viendo los domingos. ¿Sirvo por amor al Señor o por amor a ser alabado por otros? Aquí también el amor, les decía que estaba relacionado con el servicio. Entonces también servimos para que solo nos vean limpiando las sillas, o porque yo sí soy bien pilas en la guitarra o en el piano, o yo canto y yo, o sea, ya, para que me vean, ya. O sea, el hecho de que esté aquí parada no quiere decir que esto ya me lo sé de memoria. A mí me cuesta, ya. Y esto es algo que me sirve a mí como nos sirve a todos nosotros, ¿verdad? O sea, y no, es humillarnos y reconocer que todo es gracias a Él y todo es para Él. Entonces no voy a venir y hacerlo para alabarme a mí, es para su gloria. ¿Ya? Entonces, así como vimos que el enemigo lo primero que ataca es nuestra imaginación, es importante que siempre tengamos su palabra para responderle al enemigo, porque solo esa es nuestra espada para poder encontrarlo a Él. Entonces vamos a ir a Lucas 8:15. Lucas 8:15. Aquí es la parábola del sembrador. Y
8:15. Y dice, voy a enfocarme solo en el 15, solo en la buena tierra. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ser terrenos fértiles para la palabra del Señor, porque muchas veces el problema nunca va a ser la semilla, sino el terreno en el que cae. Entonces tenemos que enfocarnos mucho en cómo está el terreno en nuestro corazón. Es muy importante estarlo limpiando, quitando, así como lo veíamos, o con el hacha, o cortar con el fuego toda aquella rama o raíz que no sea de Él, que no corresponda a su palabra y a esa luz que Él nos ha puesto. También Efesios 3:17 al 19. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Aquí lo importante es que está arraigado y cimentado en amor. O sea, es eso que les digo, las raíces son súper importantes. Sin una raíz, nuestro árbol no va a florecer, no va a crecer. Filipenses 3:10. Filipenses 3:10. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. O sea, nosotros con que algo nos esté costando, ese es un padecimiento, pero no sufrimos la cruz y nos quejamos por eso que no nos sale, o por esa persona que nos trata mal, por esa persona que nos hace sentir de menos, por ese problema, por esa enfermedad, y nos olvidamos de los padecimientos del Señor, y que todo es a fin de conocerle. O sea, se dan cuenta, sí, es súper importante el conocerle a través de la prueba y de aprovechar, tomar eso como una oportunidad para crecer más en él. Vamos a ir también a Juan 16:13. Perdón, 33, lo siento. Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. O sea, Él ya nos dio la victoria. Pero ¿qué hacemos nosotros? Nos olvidamos de esto. Más le ponemos atención a la aflicción y tenemos nuestros ojos puestos en el problema que en el Señor. Hebreos 3:14. Porque somos hechos partícipes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Es tan importante que el principio siempre sea la confianza, porque si no estamos cimentados en esa confianza, ¿qué nos va a retener para llegar al fin? Porque no hubo nunca una raíz. Oseas 10:12. Sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová, hasta que venga y os enseñe justicia. Es ahorita cuando tenemos que buscarlo. Después ya no vamos a tener la oportunidad de tener estas pruebas. Es ahorita, este es el tiempo en el que tenemos que dejarnos trabajar por el Señor. Después ya no va a haber dolor, después ya no va a haber tristeza, y qué bueno, pero qué feo que lleguemos y yo te mandé esto, ¿qué hiciste con eso? Y que no sepamos darle nada al Señor. No aprendí nada con esto. Y incluso la palabra barbecho dice que es un tiempo en el que recapacita, o el terreno se arrepiente de haberse descuidado. O sea, es tan importante
de verdad tener el terreno en nuestro corazón limpio. Y es únicamente de rodillas en el lugar en el que nosotros vamos a preparar ese terreno, porque solo es con su ayuda, porque nosotros solos no podemos. Necesitamos de la luz de su palabra, de las aguas de su nombre, del fuego de su espíritu. Tengo un par de ejemplos. Todos conocemos la historia de Abraham. Vámonos a Hebreos 11:6. Ahí simplemente hablas más que todo en los hombres de la fe, en los héroes de la fe, pero aquí hay muchos ejemplos. Yo solo les puse tal vez con los que más el Señor me ha dado una experiencia a mí. Hebreos 11:8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Si el Señor nos dice, deja todo, tu parentela, tu tierra, a tu familia, todo, lo hacemos. Confiamos tanto en el Señor para dejarlo todo. O simplemente, ay Señor, pero, me acabo de casar. O Señor, no, me cuesta. No puedo dejar este trabajo, me costó llegar a ese trabajo. ¿Cómo puedo dejarlo? Y, el Señor tal vez no nos va a pedir esto, pero sí nos va a pedir que hagamos entregas. Y vamos a estar dispuestos a hacer esas entregas o no. También habla en el 17:19. Sí. Dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Él creía, él tenía la confianza de que, bueno, si lo mato, el Señor me lo va a dar de vuelta. ¿Se dan cuenta de eso? Es una actitud de darlo todo por el Señor. No estoy dándome una parte, solo voy a poner un pie porque me da miedo. O creo que solo voy a dar parte del diezmo porque no puedo darlo todo. Y a veces el darlo todo es lo que nos ayuda a quitarnos esos ídolos, a limpiarnos de toda duda o de todo temor. Él disipa todo eso con su luz, ¿verdad? También está el ejemplo de Job. Vamos a irnos a Job 13:15. Todos sabemos todo lo que Job padeció, todo lo que le fue quitado, todo por lo cual fue probado. Job 13:15. Perdón, ya casi llego. 13:15. He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. Entonces, aquí la confianza de Job era decir que aunque él me llegara a matar, yo voy a esperar en él. Y sabemos que en sí Job, el pastor nos ha explicado que en sí el pecado que él tuvo, porque él fue recto, pero su pecado fue poner sus ojos en las obras que él había hecho más que en el Señor. Él había puesto más sus ojos en las cosas que en el dador, ¿ya? Y muchas veces se nos olvida no poner nuestros ojos solo en las cosas terrenales, sino que enfocarnos en lo que estamos construyendo ahí arriba. Si ahorita nos ponemos a pensar cómo estará eso, todo lo que hemos construido, cuántas coronas hemos obtenido en cada batalla. ¿Hemos levantado nuestras banderas o no? ¿Hemos ganado esas batallas? Y no por nuestra cuenta, sino por el Señor. ¿Lo hemos dejado trabajar o no? Y también está Pablo, que Pablo sabemos todo lo que él vivió, toda la persecución, todo lo que él vivió. 2 Corintios 4, del 8 al 12. Y aquí él, a pesar de todo lo que pasó, dice, es el 4 del 8 al 10, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados,
en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en vuestros cuerpos. Pablo, él dio todo por querer que la luz del Señor resplandeciera en su corazón, y él cuidó la palabra del Señor. Él hasta por nosotros sintió un amor tan grande, un celo por que nosotros sí creyéramos en el Señor. O sea, qué ejemplo Él nos dejó para nosotros solo no leer la Biblia y no ponerle atención hasta todos los hombres de la fe que están acá, que tal vez incluso murieron sin ver lo que se les fue prometido. Y posiblemente nosotros, yo no sé, o sea, el día de hoy estoy aquí, el día de mañana tal vez no, y cumplí con el propósito que el Señor tenía para mi vida. O sea, sí hice lo que Él me mandó a hacer, sí hice buen uso, sí cuidé la tierra en mi corazón, o solo la malgasté, la llené de cosas inmundas, la llené de avaricia, de enojo, de temor, de miedo. Y hay muchas cosas que no simplemente parezcan ser malas, pero son malas. Y no aparentemos ser algo que no somos. Dejemos que el Señor sea el que obra en nosotros, porque sin Él todo es difícil, todo es más difícil. Él es lo que podamos encontrar en el mundo, nunca va a satisfacer lo que Él es, y la gloria de encontrarlo, de verdad. Cuando solo únicamente estamos en esa prueba y aprendemos a buscarlo en medio de la prueba y a dar gracias, a levantar mis manos y a decir que Él es bueno, solo a través de eso y voy a entender que de verdad, a pesar del dolor, a pesar del sufrimiento, nada se compara con la gloria de haberlo encontrado a Él. ¿Sí? También José, que ese sí lo leímos, está en Génesis 50:20, que aquí es cuando él le dice a sus hermanos que no se entristezcan, porque el Señor ya había encaminado todo para bien. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer de lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. O sea, aquí nos damos cuenta que las experiencias de la vida de José testificaban esa confianza, testificaban que él había creído y que él permitió que lo humillaran, que lo acusaran injustamente, que estuviera en la cárcel, que lo vendieran. Imagínense todo lo que pasó José, y para mí es un ejemplo que digo yo, imagínense que José se hubiera guardado una semilla de rencor, sería el mismo José que conocemos ahora, sería el mismo José que nos ayuda a comprender los propósitos del Señor y que estamos en sus manos. O sea, sería toda una historia distinta, pero Él permitió transformar su corazón, permitió que un árbol de confianza creciera en su corazón. Y es muchas veces muy fácil venir y de verdad decir yo creo, pero las acciones van acompañadas siempre. Entonces seamos eso, o sea, creamos que Él vive, Él resucitó y Él vive en nosotros, en nuestro corazón, y cómo nosotros no vamos a confiar en Él, ¿ya? Y por último, y con esto termino, Proverbios 3:5. Y dice, también nos lo sabemos: fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. Y aquí la palabra fíjate es apresurarse a refugiarse. Imagínense eso, o sea, cuando tenemos una prueba, rápido corremos al Señor, o no, rápido nos quejamos, o rápido ya tenemos un veredicto en contra de aquella persona, o rápido ya estamos, ay, Señor no me ama, y estamos otra vez recibiendo todas las preguntas que antes vimos. Entonces, ¿dónde estamos cimentados? ¿En quién confiamos?
Y como les decía, el Señor Jesús resucitó y vive en nosotros. Así que confiemos en Él, vivamos confiando en Él. Y eso es todo. Gracias. Gracias al Señor. Gracias, Dios.